A pesar de toda su belleza y esplendor, la naturaleza puede ser una maestra cruel. El parapente, con su promesa de libertad absoluta y vistas sobrecogedoras, ofrece a los seres humanos la posibilidad de elevarse por encima del mundo, surcando el cielo como si hubiesen nacido para volar. Pero este emocionante deporte, tan hermoso como peligroso, no perdona los errores ni las distracciones. Aquí, cada decisión cuenta. Cada corriente de aire puede ser la diferencia entre tocar las nubes o caer al vacío. Esto es parapente. Desastres al aire libre, emociones al límite, supervivencia. Si te apasionan estas historias, suscríbete y acompáñanos. El parapente consiste en volar un ala de tela ligera desde una montaña o colina, con la ayuda del viento y de corrientes térmicas ascendentes. Quienes lo practican no solo buscan adrenalina, buscan superar sus propios límites. Volar es una declaración de coraje, un desafío contra las leyes de la gravedad, un testimonio de esa parte del ser humano que se niega a quedarse en tierra firme. Las raíces del parapente moderno se remontan a la Segunda Guerra Mundial, con la evolución de los paracaídas. En los años 50, ingenieros como Domina Halbert desarrollaron el paracaídas Ram Air, que mejoró el control y la maniobrabilidad. Poco después, el ala Rogallo, creada por Francis Rogallo, ingeniero de la NASA, revolucionaría el diseño. En los años 70, montañistas adaptaron paracaídas para hacer vuelos controlados desde las cimas. Pero no fue hasta los 80 que el parapente ganó popularidad mundial. Con la llegada de materiales más resistentes, como el nylon ripstop y el mylar, el deporte vivió un auge imparable. Pronto comenzaron las competiciones, primero de distancia, luego acrobáticas. Surgieron estándares de seguridad, licencias y miles de nuevos adeptos en todo el planeta. Para muchos, el parapente ya no era solo un deporte, era una forma de vida. Y para Ava Guisa, se convertiría también en una experiencia cercana a la muerte. Ava es alemana, de ascendencia polaca, y considerada una de las mejores parapentistas del mundo, sin importar género. Su historia comenzó en 1991, cuando con solo 20 años, vio por primera vez a un grupo de pilotos elevándose en silencio sobre una colina. Parecía magia, recordaría. No lo intentó en ese momento. No fue hasta 9 años después, durante una visita a su familia en Polonia, que su hermano la convenció de inscribirse juntos en un curso de iniciación. Ese día lo cambió todo. La primera vez que sentí cómo el parapente tiraba de mí hacia arriba, supe que mi vida iba a cambiar, contaría. Fue como tener alas, un virus del que no pude escapar. Pronto vendió todo. Comenzó a vivir en una furgoneta, siguiendo competiciones por toda Europa. En apenas 4 años, se convirtió en campeona nacional de Alemania y ganó varias etapas de la Copa del Mundo. Su nombre resonaba en el circuito como una leyenda viviente, pero aún le faltaba un título, el Campeonato Mundial. Ese torneo se celebraría en Nueva Gales del Sur, Australia, en la zona de Manila, considerada la meca del parapente. Con sus nubes elevadas, térmicas poderosas y enormes distancias posibles, era el lugar ideal para alcanzar nuevos récords, o para vivir una pesadilla. 6 meses antes del Mundial, Ava sufrió un grave accidente en Suiza. Se fracturó la pelvis. Para cualquier otra persona, habría significado el final de la temporada. Pero no para ella. Su determinación era feroz. Se embarcó en una rehabilitación intensiva y, contra todo pronóstico, volvió a estar en forma justo a tiempo. En febrero de 2007, Ava se inscribió en la XC Open, una competición de cross country celebrada en la misma zona que el Mundial. Su meta, estudiar el terreno, familiarizarse con los vientos, probar sus límites. Pero esta vez, algo iba a salir mal. Desde el despegue, el evento exigía estrategia y resistencia. En este tipo de pruebas, los pilotos deben cubrir la mayor distancia posible, aprovechando térmicas, nubes y vientos de cola. A las 11:30 de la mañana, unos 60 pilotos comenzaron a despegar desde el Monte Borá, en dirección norte.
La mayoría se dividió en grupos para compartir térmicas y marcar el aire. Ava, junto a su equipo alemán, decidió esperar un poco más antes de despegar, dejando que otros trazaran el camino. Entre ellos estaba su amigo Gerald Emmer, un experimentado piloto austriaco. Aunque desde tierra se veían algunas nubes en el horizonte, no parecía haber amenaza inmediata. Sin embargo, algo en el instinto de Gerald lo inquietaba. La atmósfera se sentía extraña. «No estoy seguro de si este día va a acabar bien», le dijo a Ava, pero ambos decidieron volar. Lo que no sabían era que estaban entrando, sin saberlo, en una de las peores tormentas eléctricas jamás registradas en una competición de parapente. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Las nubes crecían, sí, pero aún parecía manejable. Gerald, Ava y el piloto chino He Jong-pin, una estrella del equipo nacional, se encontraban en el grupo líder. Sin embargo, pronto las nubes dejaron de ser aliadas. Crecían con una velocidad antinatural. Las sombras se hicieron más densas. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió pesado. Algo no iba bien. Las dos nubes grandes estaban creciendo demasiado rápido, diría Ava. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. En este tipo de pruebas, los pilotos tienen autoridad total para decidir si continúan o aterrizan. Y muchos lo hicieron. Al ver la línea de cúmulos nimbus formándose al frente, buena parte del grupo trasero descendió a tierra. Pero Ava y Gerald decidieron seguir volando, intentando escapar por el flanco norte. Estaban ya demasiado lejos, demasiado comprometidos. A unos 500 metros delante de Ava, dos pilotos suizos también volaban en esa dirección. De repente, las pequeñas nubes comenzaron a ser absorbidas por las grandes. Una tormenta colosal nació en cuestión de minutos. Tenía más de 20 kilómetros de ancho. Y estaba viva. Ava divisó un pedazo de cielo azul entre las nubes. Pensó que podía cruzar, que aún tenía una salida. Pero el aire frío de la tormenta se mezcló con las térmicas del suelo, generando una elevación brutal, un remolino invisible. Y entonces, todo cambió. El parapente comenzó a tirar de ella hacia arriba con una fuerza monstruosa. «Sentía el arnés aplastándome el cuerpo», dijo. Solo subía, más y más. Era como si algo me estuviera tragando. Ava estaba siendo absorbida por el corazón de la tormenta. Intentó reaccionar. Aplicó una espiral de emergencia, una maniobra que permite al parapente girar en círculos descendentes para perder altura rápidamente. Es el último recurso antes del pánico. Pero no funcionó. La fuerza ascendente era aún mayor. Tras unos minutos girando sin resultado, Ava se rindió. No podía hacer nada, confesó. Estaba girando como loca, no bajaba, solo subía. Gerald, que la observaba desde un costado, no podía creer lo que veía. Fue como si una mano gigante la levantara y la desapareciera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ava fue absorbida por completo. Lo último que vio fue a Jong-pin, volando cerca, antes de que las nubes los tragaran a ambos. Mientras tanto, Gerald logró escapar por un lateral. Aterrizó cerca de una granja, en medio de un vendaval de rayos, lluvia y granizo. Corrió a refugiarse en un viejo establo. «Fue la tormenta más feroz que he visto en mi vida», diría. Y supe en ese momento que Ava y el piloto chino estaban en graves problemas. Quizá no lo lograrían. Dentro de la tormenta, Ava ascendía a velocidades superiores a los 30 metros por segundo. A esa altura, el oxígeno comienza a desaparecer. La temperatura baja a niveles extremos. Y lo peor, nadie sabe hasta dónde se puede subir antes de que el cuerpo se apague. Los relámpagos explotaban a su alrededor. Cientos de descargas eléctricas, granizos del tamaño de piedras, oscuridad total. El aire estaba tan frío que su cuerpo comenzó a congelarse. Apenas podía ver su parapente. Era como estar en medio del océano rodeada de tiburones. No puedes hacer nada. Jong-pin, por su parte, también alcanzó el borde de la nube, pero un rayo lo alcanzó directamente. Murió al instante. Ava, aún viva,
Seguía ascendiendo sin control. Estaba entrando en la zona de la muerte. El GPS marcaba 7.000 metros de altitud, el mismo límite que los alpinistas temen cuando escalan el Everest. Allí, el cuerpo ya no puede funcionar con normalidad. En parapente, nadie había llegado tan alto. Nadie había sobrevivido allí. La temperatura descendió a menos 40 grados Celsius. El oxígeno era casi nulo. Ava perdió la conciencia, pero su parapente siguió volando. Por una combinación improbable de factores, el diseño pendular del parapente, su estabilidad y el aire menos turbulento en la cima de la nube, Ava flotó inconsciente durante casi 45 minutos a más de 9.000 metros de altura. Su GPS marcaría más de 9.946 metros. Superó la altitud del Everest por más de 1 kilómetro. En ese momento, nadie sabía si estaba viva. Ava flotaba inconsciente en lo alto de la atmósfera, a una altitud en la que ningún ser humano debería sobrevivir. Estaba literalmente al borde de la estratosfera, su cuerpo cubierto de cristales de hielo, suspendida en el aire por un parapente de apenas 6 kilos. La temperatura rondaba los menos 55 grados. Su arnés estaba cargado de granizo. Su ala se había congelado. Y sin embargo, seguía viva. En algún momento, el parapente colapsó. El ala dejó de sostenerla y comenzó a caer en picado, atravesando una atmósfera cada vez más densa, superando los 200 kilómetros por hora. Era más rápido que una caída libre, una trayectoria que, en condiciones normales, habría terminado en tragedia. Pero entonces ocurrió lo impensable. A unos 6.900 metros de altitud, en un milagro inexplicable, el parapente volvió a abrirse. Sin la intervención de Ava, que aún estaba inconsciente, el ala se infló nuevamente y retomó el vuelo de forma autónoma. El aire era ahora más espeso, había más oxígeno. La temperatura, aunque aún gélida, era menos letal. Ese breve cambio fue suficiente para que Ava comenzara a recuperar el conocimiento. No sabía cuánto tiempo había estado fuera. Solo veía una niebla espesa y gris a su alrededor. No sentía sus manos, no sentía el rostro. Estaba desorientada. Miró el GPS, 6.900 metros, aún cerca de la zona de la muerte. Y sin embargo, algo dentro de ella despertó. No estaba a salvo. De hecho, seguía en peligro extremo. Podía ser absorbida de nuevo por la tormenta. El parapente aún estaba cubierto de hielo, su cuerpo rígido por el frío. Pero ahora había una mínima esperanza, una oportunidad. Tenía que descender. Con movimientos torpes, congelada y agotada, Ava comenzó a maniobrar. Inició una espiral lenta, una maniobra más suave para perder altitud sin desestabilizar el parapente. Su mente apenas podía concentrarse. Todo lo que la mantenía consciente era una imagen: sus padres. No podía morir sin despedirse. No podía hacerlo así. Estaba tan helada que me di cuenta. O bajo más rápido o no lo cuento. Era una lucha total, pero no me iba a rendir. Me concentré solo en una cosa: sobrevivir. Mientras tanto, abajo, el mundo comenzaba a reaccionar. Gerald, desde el granero donde se había refugiado, logró contactar al líder del equipo austriaco y transmitir sus coordenadas. Stefan, líder del equipo alemán, aún no sabía con certeza dónde estaba Ava. Solo sabía que había volado por delante y que había desaparecido. La radio no respondía, su móvil tampoco, hasta que, de pronto, Ava logró marcar. Con voz débil, apenas susurrando, logró decirle a su equipo: «Estoy a 5.000 metros, hace mucho frío. Por favor, apúrense». Y la línea se cortó. Stefan entró en pánico. Sabía que, a esa altitud y bajo esas condiciones, el margen de tiempo era mínimo. Si no la encontraban pronto, no habría nada que rescatar. Lo que nadie imaginaba era que Ava acababa de hacer historia. Sin saberlo, había roto el récord mundial de altitud en parapente, y había vivido para contarlo. Pero aún quedaba el descenso. Ava veía la tierra muy, muy lejos. No tenía fuerza, no sentía sus dedos. El arnés estaba lleno de granizo.
El parapente era inestable. En cualquier momento podía colapsar. El cielo seguía cubierto de nubes grises. El riesgo de otro rayo o de ser arrastrada por una térmica era alto. Y sin embargo, seguía luchando. A través de sus pestañas congeladas, vio por fin un campo, una granja. Con lo poco que le quedaba de energía, apuntó hacia allí. La zona parecía segura para aterrizar. Se preparó, respiró, entró en planeo final. Solo tenía que hacer un giro contra el viento, frenar a tiempo y tocar tierra. Recordaría. Y lo hizo. Ava aterrizó suavemente sobre un prado. Sus piernas tocaron el suelo. El parapente se desplomó detrás de ella. Cayó de rodillas. Lloró. Estaba viva, pero su cuerpo aún estaba en estado crítico. La hipotermia era severa. Apenas podía moverse. Intentó usar la radio, pero no funcionaba. Entonces, recordó su teléfono móvil. Apenas podía mover los dedos, pero logró sacarlo del bolsillo de su chaqueta. Llamó a Andreas, su compañero de entrenamiento. La señal era débil. Se cortaba. Solo alcanzó a decir: «Tengo mucho frío. Date prisa, por favor». La llamada se perdió. Pero fue suficiente. Andreas y Gerald se movilizaron de inmediato. Estaban a unos 20 kilómetros. Aceleraron lo más que pudieron, guiados por las coordenadas del GPS. No sabían si aún estaría viva cuando llegaran. 30 minutos después, la encontraron. Ava estaba acurrucada en el suelo, tiritando, envuelta en su parapente congelado. Su arnés aún contenía trozos de hielo. No podía hablar, pero respiraba. Y eso fue todo lo que importó. La subieron al coche y la llevaron al hospital más cercano. Cuando llegó, los médicos no podían creerlo. Sus signos vitales eran estables. Tenía quemaduras por congelación en las orejas y las piernas, pero su nivel de oxígeno era normal. Había sobrevivido a una tormenta eléctrica, a una altitud cercana a los 10.000 metros, con ropa de verano y sin oxígeno suplementario. Era, literalmente, un milagro. Semanas después, ya recuperada, Ava volvió a revisar el GPS. El altímetro había registrado una altitud exacta de 9.946 metros. Cuando se lo mostró al fabricante del dispositivo, este no podía creerlo. Ni siquiera sabíamos que el aparato podía funcionar a esa altitud, le dijeron. Es increíble. La noticia del vuelo imposible se propagó por el mundo. Medios de comunicación, foros de parapente, revistas científicas. Todos hablaban de Ava Huisa, la mujer que sobrevivió al cielo. Pero para Ava, no todo era celebración. He Jong-pin, su compañero en el aire aquel día, no había tenido la misma suerte. Su cuerpo fue encontrado 4 kilómetros más allá, fulminado por un rayo. La distancia entre él y Ava, en el momento de la tormenta, había sido de solo 500 metros. La comunidad del parapente quedó devastada. Aunque Ava había sobrevivido, la pérdida de Jong-pin ensombreció el acontecimiento. Para muchos, fue un recordatorio brutal de lo que significa jugar con los límites del cielo. Ava lo sabía. Lo que pasó fue por seguir a otros, por no detenerme. Era mi decisión. Sé que nunca más volveré a volar así, confesó. No me voy a dejar arrastrar otra vez. Y sin embargo, 6 días después, hizo algo que sorprendió a todos. Volvió a volar. Un día antes del inicio oficial del campeonato mundial, Ava subió al mismo Monte Bora, con el mismo parapente, con los equipos de televisión grabando, y despegó. Quería estar sola, volar en paz, pensar en Jong-pin, entender por qué yo sí, y él no. Fue un vuelo silencioso, corto, pero necesario. Para ella, el cielo ya no era solo una pasión, era un lugar sagrado. Una semana después, compitió en el campeonato mundial. No ganó, pero esa vez no importaba. Había cruzado el infierno y regresado. Y lo había hecho en silencio, con humildad, con respeto. Desde entonces, Ava se convirtió en embajadora de la seguridad en el parapente. Recorrió escuelas, conferencias, asociaciones de vuelo libre. Compartió su historia, no como un trofeo, sino como advertencia, porque por encima de todo, el parapente sigue siendo un acto de fe, un pacto con el cielo,
Y a veces, ese cielo exige demasiado a cambio.